Tailandia juntas, por S.A. Wolfe. Capítulo 4. Desvíos y deseo. El jeep bajaba traqueteando por la carretera de la montaña, y el silencio entre ellas era más espeso que la humedad de la selva. Rebeca se aferraba a su mochila como a un salvavidas, reproduciendo en su mente una y otra vez aquel momento cargado en la cueva. El aliento de Saro sobre sus labios, el casi, el no del todo. Beso. Saro tamborileaba los dedos en la rodilla, tarareando una canción pop tailandesa cuya letra claramente no conocía. «Estás mirando otra vez», dijo Saro sin apartar la vista del camino lleno de baches. «No estoy...» «Mentirosa. Tus ojos me están taladrando la cara desde que salimos del pie». Saro sonrió con suficiencia. «Admítelo. Estás obsesionada». «Estoy mareada». «Es lo mismo». Saro se agarró del tablero mientras el conductor esquivaba una gallina suelta. Rebeca fue a dar contra su hombro. «Ups». Rebeca se reincorporó, fulminándola con la mirada. «¿Te esfuerzas en ser así de insoportable?» «Talento natural, Faen». La presa de Mae Gat se extendía frente a ellas, el embalse reflejando el sol moribundo como un espejo. Botes de cola larga flotaban en el muelle, sus cascos de colores peleándose bajo la mirada de los turistas. Saro lanzó una moneda a un barquero sonriente y saltó al bote más cercano, sus botas resonando sobre las tablas de madera. «¿Vienes?» Saro le tendió la mano, su sonrisa brillando a la luz dorada. Rebeca dudó. «Esto se siente turístico. Todo es turístico, incluso tu riñonera». Saro la subió de un tirón, haciendo que el bote se balanceara violentamente. «Relájate. No dejaré que te ahogues». El motor arrancó a trompicones, cortando las aguas color miel quemada. Rebeca se aferraba al borde del bote, los nudillos blancos, mientras Saro se inclinaba con la cámara en mano. «Mira», Saro señaló una garza sobrevolando el agua. «Apuesto a que le pondrías un nombre aburrido». «Greta, garceta». «En realidad es una garceta común», murmuró Rebeca. «Exactamente». Saro tomó una foto y le salpicó agua. «Vive un poco, profesora». Rebeca jadeó cuando las gotas le cayeron en el cuello. «¿Tienes 5 años?» «Depende». Saro volvió a salpicarla, con más fuerza. «¿Vas a contraatacar o solo te vas a sentar ahí a juzgarme?» El desafío se encendió en el pecho de Rebeca. Juntó un poco de agua con las manos y la lanzó, fallando por completo y empapando al barquero. «¡Ay!», rió él, sacudiendo el sombrero. Saro se dobló de risa. «Muy bien, Armstrong, muy sutil». «Cállate». Saro se abalanzó, iniciando una guerra de salpicaduras juguetona. Rebeca no pudo contener la risa mientras forcejeaban, el bote meciéndose bajo ellas. Las manos de Saro encontraron su cintura, estabilizándola o fingiendo hacerla, mientras el atardecer las bañaba en el dorado. «¿Ves?», murmuró Saro, rozándole las mejillas con el pulgar. «Casi eres divertida». Rebeca contuvo el aliento. «¿Casi?» El barquero carraspeó. «¿Foto?» Saro se apartó sonriendo. «¿Por qué no?» La arrastró a una selfie, sus hombros mojados pegados. «Sonríe, Faen, o le cuento a Margo que lloraste por un escarabajo». El bote atracó mientras el crepúsculo se teñía de índigo, sus ropas aún húmedas y las risas aún flotando. Saro le lanzó una toalla húmeda a Rebeca. «Para tu dignidad». Pero el viaje de regreso a Chiang Mai fue más callado ahora, cargado de la verdad no dicha de que el casi estaba convirtiéndose en tal vez. El tren nocturno al sur se acercaba, pero esta noche el aire húmedo vibraba con posibilidades.
Los neones del mercado nocturno zumbaban como avispas furiosas, proyectando un resplandor rosa y verde sobre el caos. El aire olía a carne asada, lima fresca y un lejano toque de río. Rebeca guiaba a Saro entre los callejones, esquivando turistas y vendedores, hacia el restaurante junto al río que había investigado meticulosamente hasta que se detuvo en seco. El lugar era un delirio romántico resplandeciente, farolillos flotando sobre el agua como estrellas caídas, su luz dorada reflejándose en la corriente. Las mesas se escondían bajo un emparrado de jazmines en flor y lo peor de todo, velas. Tantas velas. Velas en forma de corazón adornaban cada superficie, titilando como 1000 confesiones susurradas. Saro soltó un lento silbido antes de dejarse caer en una silla de bambú. ¿Reservaste el paquete sí acepto? ¿Debo fingir llanto en los votos o pasamos directo a la suite nupcial? Rebeca apretó la mandíbula. No era así en la página, sisió, espantando un pétalo de rosa que descendía del techo como si el universo mismo conspirara contra ella. Decía, cocina tradicional del norte de Tailandia. Y casamenteros tradicionales del norte también. Saro se estiró, sus largas piernas enredándose bajo la mesa. Hizo señas a un camarero con la naturalidad de quien está acostumbrado a ser atendida. Khao Soi, Pad Thai y 2 shot del cóctel más cursi que tengan. No quiero nada cursi. Es muy tarde. Saro le lanzó la carta con una sonrisa. Mira, tienen una bandeja de enamorados, 2 cucharas, un bol, todo tan adorable. Rebeca se hundió en su asiento, los brazos cruzados. Esto no es una cita. ¿Podrías engañar a la banda de mariachis? Saro amplió su sonrisa, señalando a unos músicos afinando sus violines. Sau, toquen Careles Whisper. Rebeca se giró hacia ellos con horror. ¡No los alientes! Es demasiado tarde. Los músicos intercambiaron miradas divertidas y comenzaron una balada tailandesa empalagosa, de esas que hacen suspirar a los viejos y ruborizar a los nuevos enamorados. Saro apoyó la barbilla en la mano, observando a Rebeca retorcerse con placer apenas disimulado. La comida llegó. Un curry khao sao de una naranja tan vibrante que parecía fundido, el vapor enroscándose como un dedo que invita. Luego la temida bandeja de enamorados, arroz pegajoso con mango bañado en una espiral de leche de coco con forma de corazón. Saro apenas contuvo la risa mientras tomaba una foto de la cara horrorizada de Rebeca. «Borra eso», gruñó Rebeca, intentando quitarle el teléfono. «Jamás. Esto es oro puro». Saro lo sostuvo fuera de su alcance, sonriendo. «Estoy pensando, portada de Wanderlust Weekly. Reportera seduce a fotógrafa con arte de coco». «Yo no seduje a nadie». «Podrías engañar a la luz de las velas». Saro se inclinó un poco, su pie tocando el de Rebeca debajo de la mesa. Un gesto apenas demasiado intencional. Justo el tiempo suficiente para quedarse. «Vamos, Faen, admítelo. ¿Es lo más divertido que has tenido desde... siempre?» Rebeca pinchó una rebanada de mango con fuerza innecesaria. Los geckos de pie eran mejor compañía. Pero cuando los músicos intensificaron la canción, algo en su rostro cambió. Solo un destello. La tensión en sus hombros se aflojó y por un momento, solo por un momento, se permitió respirar la noche. La luz de los faroles dorando el sudor en su cuello, el murmullo del río suavizando los bordes de su irritación. Saro lo observó por una vez en silencio. «¿Qué?», soltó Rebeca al notar su mirada. «Nada». Saro giró su mojito de lichi, el hielo tintineando suavemente. «Solo me pregunto cuánto te paga Margo por odiar la diversión». Al día siguiente, Saro arrastró a Rebeca hasta Wat Phra Thai Doi Chutep, el templo aferrado a la ladera de la montaña como un percebe dorado.
La niebla se enroscaba alrededor de sus aguas doradas, suavizando los bordes del mundo, mientras las campanas sonaban levemente en la brisa, llevando oraciones susurradas cuesta abajo. Rebeca, siempre la periodista diligente, se agachaba al pie de la famosa escalinata naga del templo, escribiendo frenéticamente entre los 300 escalones custodiados por serpientes que se enrollaban como una columna vertebral mítica. Mientras tanto, Saro se dedicaba a una misión más noble: sobornar a un monje con un puñado de bat para que le dejara fotografiar a su gato del templo, claramente desinteresado. «Mira», susurró Saro en tono conspirativo, acercándose a Rebeca y girando la pantalla de su cámara. Había hecho zoom al rostro de Rebeca, con el ceño fruncido y los labios apretados en una expresión de sufrimiento académico. «Tienes otra vez cara de erudita estreñida». Rebeca no levantó la vista. «Estoy concentrada en la historia». «La historia es aburrida». Saro señaló perezosamente una escena cercana. Un niño monje, con la túnica torcida, corría descalzo tras una gallina histérica por el patio del templo. «Eso es oro puro». Rebeca abrió la boca para replicar, pero Saro ya se había ido, su risa flotando detrás mientras desaparecía en la persecución, cámara en mano como una cazadora tras la toma perfecta. Más tarde, en un carrito callejero abarrotado, Saro mordía un roti crujiente, lamiendo lentamente una franja de crema de coco derretida de su muñeca. Rebeca fingía no notarlo. «Entonces», dijo Saro apoyando un codo en la inestable mesa de plástico, «¿por qué Wanderlust Weekly? Me pareces más del tipo que tendría un blog sobre leyes tributarias». Rebeca se tensó a mitad de un sorbo de café helado. «Me gusta contar historias», respondió con mesura. «Darle forma al caos. Convertirlo en algo que tenga sentido». Saro resopló con un brillo travieso en los ojos. ¿Darle forma al caos? Eso es como ponerle una correa a un huracán. Rebeca entrecerró los ojos. ¿Y tú? ¿Por qué fotografía? Aparte de la excusa para ignorar los límites personales. La sonrisa de Saro vaciló, apenas. Las fotos no mienten, las palabras sí. Le dio un golpecito a una hormiga azucarera que caminaba por la mesa, viéndola desaparecer entre las grietas. Yo capturo lo que la gente intenta ocultar. Las grietas, lo desordenado. Rebeca la observó, el momento colgando entre ambas como palabras no pronunciadas. Luego alzó una ceja. ¿Como mi cara de erudita estreñida? La sonrisa de Saro volvió, fácil y ensayada. Exacto. Se metió el último trozo de roti en la boca y sonrió. Tu cara financia mi adicción al café. En la estación del tren de Chiang Mai, el aire vibraba con el aroma de carnes asadas y el zumbido lejano de un tren que se acercaba. Rebeca, siempre responsable, revisaba los boletos del tren cama por tercera vez. El ceño fruncido en plena concentración. Mientras tanto, Saro se ocupaba de otras cosas, apoyada con desfachatez en un carrito de bocadillos, intercambiando sonrisas coquetas con una vendedora demasiado distraída para contar bien el cambio. Un momento después, Saro regresó caminando despreocupadamente y le lanzó a Rebeca una bolsita de caramelos de tamarindo. ¿Nerviosa?, preguntó, abriendo uno con los dientes. Rebeca atrapó el dulce en el aire, sin mucha expresión. ¿Por qué habría de estarlo? Saro se encogió de hombros, metiéndose el caramelo a la boca. No sé. Espacio reducido, mi devastadora cercanía. No te preocupes, te dejo la litera de arriba. ¡Qué generosa! Lo sé. Saro se echó el bolso al hombro, rozando deliberadamente a Rebeca al pasar, su voz baja y provocadora. Intenta no soñar conmigo.
Rebeca resopló guardando el caramelo en el bolsillo. En tus sueños. Pero su pulso traicionero se aceleró cuando la risa de Saro, cálida, despreocupada, resonó por el andén. Cuando el tren partió, su traqueteo rítmico debería haber sido una canción de cuna, pero solo lograba amplificar los latidos del corazón de Rebeca. Saro se había acomodado en la litera inferior, con las manos tras la cabeza, tarareando otra vez esa maldita canción de amor tailandesa. La melodía flotaba hasta los oídos de Rebeca, mientras ella permanecía rígida en la litera superior, mirando el techo, repasando la escena a la luz de las velas, que no fue una cita, probablemente. En algún lugar de la oscuridad juraría que un gato de templo la juzgaba. El tren avanzaba hacia el sur, sus literas estrechas oscilando como hamacas atrapadas en una marea invisible. Rebeca había reclamado la litera superior con dignidad férrea, determinada a crear distancia tras la guerra de salpicaduras, la vergonzosa no cita y el coqueteo implacable de Saro. Pero, como siempre, el universo conspiraba a favor de Saro. A las 2 de la mañana la botella de agua de Rebeca cayó al borde, golpeando el suelo en un clac seco. Maldiciendo en voz baja, se inclinó para recogerla, justo cuando el tren se sacudió. La gravedad no estaba de su lado. ¡Oh! Saro soltó un gruñido cuando Rebeca cayó sobre ella. Un segundo silencio. Saro exhaló, la diversión asomando en su voz. Sutil, Armstrong. Podrías haber pedido abrazos directamente. Yo me resbalé. Ajá. Uno de los brazos de Saro se deslizó perezosamente alrededor de su cintura, sujetándola mientras el tren se movía de nuevo. Quédate, antes de que te desnuques. Rebeca se puso rígida, el pulso martillando. Estoy bien, y yo soy la reina de Inglaterra. Saro le acomodó la cabeza bajo su barbilla, la voz una risa ronca. Duérmete, o empiezo una presentación de PowerPoint sobre por qué la piña sí va en la pizza. Rebeca abrió la boca y luego la cerró. Saro olía a caramelos de tamarindo y a algo cálido, imprudente. Contra su mejor juicio, su cuerpo dejó de resistirse al cansancio. En algún punto entre el movimiento del tren y el ascenso y descenso de la respiración de Saro, se quedó dormida. Despertó con la nariz apoyada en la clavícula de Saro, sus cuerpos entrelazados. En algún momento, su pierna se había enredado sobre la cadera de Saro de una forma que solo podía describirse como posesiva. Rebeca se quedó congelada. Luego, presa del pánico, se lanzó hacia atrás. ¡Oh! Saro, impasible, se estiró con una sonrisa perezosa, su camiseta levantándose lo justo como para hacer cortocircuitar el cerebro de Rebeca. Reina del drama. Rebeca se frotó el golpe en la cabeza arrastrándose, poco digna, de vuelta a la litera superior. Esto nunca pasó. Saro le lanzó un analgésico a la almohada, con una sonrisa furiosamente satisfecha. La próxima vez me toca caer sobre ti. Justicia es justicia. En Sukhothai, la neblina del amanecer se enroscaba entre las ruinas como seda fantasmal, suavizando los bordes afilados del tiempo. Los budas de piedra se sentaban en reposo, sus sonrisas serenas intactas pese a siglos de lluvia y reverencia. Las agujas destruidas de los templos se alzaban al cielo, medio devoradas por las enredaderas. Rebeca vibraba de emoción, con el libro guía apretado entre sus manos como si fuera sagrado. Murmuró, es el Wat Watapai del siglo XIII. El chedi en forma de capullo de loto simboliza el hecho de que te hayas memorizado Wikipedia, terminó Saro, en tono seco, agachándose para fotografiar a un lagarto sobre una estatua sin cabeza. Es fascinante. Rebeca bufó. Eres imposible. Y tú eres radiante. Saro alzó su cámara, enfocando, mientras Rebeca acariciaba las delicadas inscripciones en sánscrito de un pilar de piedra, su rostro iluminado por la curiosidad.
La luz del sol atrapaba los mechones sueltos de su cabello, volviéndolos dorados. Saro ajustó el enfoque, reduciendo el mundo a un solo encuadre. «Sonríe un poco más», murmuró. «Esta será la foto principal del artículo». Rebeca se giró, entrecerrando los ojos. «Pensé que odiabas las fotos posadas. La tuya no lo está». Saro hizo clic. «Es molesta y genuina». Rebeca se sonrojó y agachó la cabeza, fingiendo examinar las tallas. «¿Y cómo empezaste en la fotografía? Aparte del deseo de aterrorizar a desconocidos». Saro bajó la cámara, rodando una piedrita con la punta del pie. Por una vez dudó. «Mi abuela tenía un carrito de comida callejera cerca de un templo de Van Gogh. Le robaba su vieja Nikon y fotografiaba a turistas regateando por Pattaya. Ella decía que yo veía a las personas más auténticas de las que ellas se veían a sí mismas». Rebeca levantó la vista, sorprendida por la dulzura sin filtro en su voz. «Eso es lindo». Saro pateó la piedra por el camino. «No se lo digas a nadie. Tengo una reputación». Rebeca sonrió. «¿De duende con forma humana?» «Exacto». En un puesto al borde del camino, el aire húmedo se impregnaba del aroma de plátanos a la parrilla y coco. Saro pagó unos baht y le pasó a Rebeca un tubo de bambú lleno de arroz pegajoso, su calor filtrándose en sus dedos. La voz de Saro era más suave de lo habitual, casi reflexiva. «Solía suplicarle a mi madre que me comprara panqueques de coco en las ferias del templo. Ella decía: aprende matemáticas primero». El chiste se lo hice yo. Aprendí a robarlos. Rebeca mordisqueó el arroz, sus ojos siguiendo los ángulos afilados del perfil de Saro. «¿Y la extrañas?» «Nah». Saro se metió un chile seco en la boca, mordiéndolo con exagerada fuerza. «Ella me extraña a mí». La mentira quedó flotando entre ellas, tan frágil como los chiris de loto de su Kauai, tan delicada como la neblina matutina que se desvanecía. De vuelta en el tren, Rebeca fingía no notar cómo las rodillas de Saro rozaban las suyas, cálida y firme en el compartimiento estrecho. El traqueteo rítmico de las vías llenaba el silencio, un metrónomo marcando lo que no se decía. «Admítelo», dijo Saro, lanzando semillas de tamarindo sobre el cuaderno de Rebeca. «Hoy fue divertido. Fue educativo». Saro gimió. «Educativo». Se recostó, estirándose, su codo rozando el de Rebeca. «¿Eres tan periodista responsable con una ética de trabajo impecable?» «Iba a decir nerd». Saro sonrió lanzando otra semilla. «Pero bueno, eso también». Afuera, el sol se desangraba en el horizonte, bañando los campos de arroz en luz ámbar. Rebeca escondió una sonrisa. Saro fingió no notarlo. El tren entró en un túnel y la oscuridad las envolvió por completo. En el silencio, Rebeca oyó a Saro suspirar, suave, casi imperceptible. En algún lugar lejano, un vendedor de feria recogía panqueques sin vender. Una Nikon de abuela acumulaba polvo. Pero allí, en ese momento, la única luz venía de la pantalla de la cámara de Saro, brillando en la oscuridad, ampliando una foto de Rebeca, radiante, sin estructura, por una vez. El ferry hacia Koh Samui cortaba el mar de Andamán, su proa golpeando las olas que salpicaban la cubierta con bruma salada. Rebeca se apoyaba en la baranda,
su vestido de verano ondeando en el viento marino, intentando concentrarse en el horizonte y no en la mujer junto a ella. Saro descansaba sin esfuerzo, su short vaquero subiendo alto por sus muslos, una camiseta corta pegada a su piel bronceada por el sol. Unas gafas de sol descansaban sobre su cabeza, pero no miraba el mar, miraba a Rebeca. «No te muevas», dijo exprimiendo protector solar en su palma. El aroma a coco llenó el aire. «Estás más rosada que un loto de templo». «¿Puedo hacerlo yo y perderme la oportunidad de verte retorcerte?» Las manos de Saro aterrizaron sobre sus hombros, cálidas y deliberadas, aplicando la loción con una lentitud exasperante, sus pulgares presionando los músculos tensos cerca del cuello de Rebeca, aflojando el estrés con habilidad. «Relájate, soy profesional». Rebeca se estremeció. «¿Profesional en acoso?» «En fotografía, pero experimento con otros rubros». Sus dedos descendieron rozando la delgada tira de vestido de Rebeca. «¿Estás tensa, Armstrong? ¿Arrepentida de los abrazos en el tren?» «No fueron abrazos». «Podrías engañar a cualquiera». Saro la giró observando la mancha de bloqueador sobre su clavícula. Desordenada y linda. Rebeca le arrebató la botella. «Te toca». Saro alzó una ceja. «Oh, impactante. Brazos arriba». Saro obedeció, estirándose perezosamente contra la baranda. Rebeca comenzó a aplicar la loción en sus hombros dorados, siguiendo las líneas firmes de músculos bajo sus dedos. Saro olía sol, sal y algo más agudo, algo que Rebeca empezaba a reconocer como peligro. «Entonces», dijo fingiendo casualidad, «¿a cuántas exnovias has fotografiado por diversión?» La risa de Saro fue baja, sabiendo. «¿Celosa?» «Curiosa, para el artículo». «Ah», Saro la dio la cabeza, exponiendo el latido de su cuello. «Hubo una DJ en Phuket, una bartender en Bangkok, una poeta en Chiang Rai que lloraba durante el sexo. Ella era molesta». Las manos de Rebeca se detuvieron. «¿Por qué eres así? ¿Y tú por qué te sonrojas?» Saro se giró atrapándole las muñecas. «Admítelo. ¿Te gusta mi estética?» El ferry hizo sonar su bocina, espantando a las aves marinas y la determinación de Rebeca. Su villa se alzaba en lo alto del acantilado, un santuario de cortinas blancas, ondeantes y piscinas infinitas que se desbordaban hacia el horizonte turquesa. El aroma a sal y obisco flotaba por las puertas abiertas, el aire cálido deslizándose sobre los suelos de teca pulida. Rebeca se quedó en el umbral, sujetando su maleta como si fuera un escudo. «Una sola cama», dijo, sin emoción. «King size». Saro se dejó caer sobre ella, brazos extendidos, una visión de relajada imprudencia. «¿Mucho espacio para tu postura de dormir rígida?» Rebeca soltó el aire con fuerza. «Me voy a duchar». Saro se apoyó en los codos, sonriendo. «¿Necesitas compañía?» «No». Las paredes de bambú de la ducha al aire libre hicieron poco para silenciar la risa de Saro, ni para borrar de la mente de Rebeca la sensación de sus manos. El mercado nocturno de Koh Samui latía como un corazón de neón. El aire denso de langostinos a la parrilla, mango maduro y whisky barato. Faroles se mecían sobre sus cabezas, arrojando charcos dorados sobre los callejones adoquinados. Saro tiraba de Rebeca entre las malabaristas de fuego y estudios de tatuaje, su agarre firme, inquebrantable. «¡Vive un poco!», gritó por encima del reggaetón, empujándole un cóctel fluorescente en la mano. «Tiene 4 sombrillitas, es elegante». «No quiero». «Bebe, bebe». Saro alzó su vaso,
los ojos oscuros llenos de travesura. O le digo a las bailarinas de la mesa que eres monja. El ron era dulce y letal. El calor deslizándose por el estómago de Rebeca apenas notó cuando la mano de Saro se posó en la base de su espalda, guiándola entre la multitud, sus caderas rozándose a cada paso. «Mira», Saro señaló a una pareja enredada en la sombra de una entrada, sus cuerpos fundidos. «Romántico». Rebeca resopló. «Eso es vulgar». «Misma cosa». El aliento de Saro rozó su oído. «Apuesto a que se están divirtiendo más que nosotras». El bar de la playa tenía sillones y luces aún más bajas. El aire vibraba con sal y deseo. Saro pidió shot de tequila, levantando la muñeca de Rebeca antes de que pudiera protestar. «Tradicional», ronroneó, lamiendo la sal de su piel antes de morder la lima entre los dedos de Rebeca. «De nada». Rebeca soltó una risa entrecortada. «Eres terrible. ¿Y tú me estás mirando otra vez?» Saro se inclinó, su rodilla empujando entre las de Rebeca. «Hazme otra pregunta». «¿Qué?» «La entrevista de la ex. Pregunta». La mente de Rebeca patinó. «¿Por qué la poeta?» Saro sonrió arrastrando un dedo por el borde del vaso. «Me escribía sonetos. Me llamaba una tormenta con forma humana». Rebeca bufó. «Preciso». Saro le dio la cabeza. «¿Y tú? ¿Cuál es tu tipo?» Rebeca tragó saliva. «No fotógrafas». «Mentirosa». La sonrisa de Saro fue lenta, cómplice, peligrosa. El DJ cambió de pista, el bajo retumbando constante, insistente. Saro se levantó tirando de Rebeca hacia la pista de baile. Cuerpos apretados, el calor en espiral entre ellas. Las manos de Saro encontraron las caderas de Rebeca, sus dedos acariciando y provocando, sus labios flotando justo encima del cuello de Rebeca. «Esto», susurró Saro, «no está en tu itinerario». Rebeca tragó en seco y aceptó en silencio. Sus dedos subieron por los brazos de Saro mientras se balanceaban, las caderas bajando al ritmo del bajo insistente. «Esto no es apropiado». Su voz salió ronca, quebrada. Sarocha la trajo más, piel contra piel, respiraciones mezcladas en una tormenta magnética de miradas. «Deténme entonces, si puedes». Un desafío descarado y arrogante. «Cállate», susurró Rebeca, y la besó. El mundo se inclinó. Saro se congeló, un jadeo agudo contra los labios de Rebeca, y luego le devolvió el beso, feroz y sin remordimientos, sus manos deslizándose por la espalda de Rebeca como una promesa. El tequila ardía entre ellas, el sabor a lima y sal mezclado con algo más salvaje, algo imprudente. Un grito de emoción estalló cerca. Se separaron, sin aliento, mirándose. Entonces Rebeca se dio la vuelta y salió corriendo, con el sabor del coco y el caos todavía en los labios. «Vaya, eso fue inesperado», murmuró Sarocha para sí, saboreando la presencia de Rebeca aún en su boca. La piscina infinita de la villa brillaba en azul eléctrico, su superficie ondeando como la risa que Saro ya no se molestaba en contener. Adentro, Rebeca se encerró en el baño, la frente contra el espejo. Un error, una locura. Afuera, Saro estaba inmóvil en la cama, mirando las olas iluminadas por la luna. En algún lugar cayó un coco. Ninguna de las dos durmió.